Buenas tardes, doy aquí comienzo a mi ponencia de Romera Pascal de la escena al texto, el camino de la fe en tiempos racionalistas, que presento en el sexto Congreso INDOC, ¿eh? Congreso Internacional de Innovación en la Docencia e Investigación de las Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanidades, correspondiente a su edición de 2026. Esta actividad de innovación docente se concibe como una tarea gradual que permita profundizar en los complejos pensés de Blaise Pascal a partir de las referencias al autor y su obra contenidos en la película de Eric Romer, Mi noche con Maud, Manouche Chemot, de 1969. Quizá el cineasta de la Nouvelle Vague de mayor complejidad argumental y más profundo calado filosófico. Tercera de su serie Los cuentos morales, en ella, el director emplea al filósofo francés como pretexto para presentar al espectador su propio perfil como creyente católico, marcado por las dudas y paradojas del tiempo que le ha tocado vivir, cuya semejanza con el propio de Pascal es mucho mayor de lo aparente, como se trata de destacar en esta actividad con la idea de subrayar líneas de continuidad doctrinal e histórica entre la edad moderna y la edad contemporánea. Pascual fue un hombre único en la historia, un talento irrepetible e inclasificable, un niño prodigio que, como señaló Carlos Puyol, cito, será un sabio antes de haber aprendido a ser un hombre. Reconocía el valor de la razón humana, pero destacaba también sus límites, criticando el optimismo racionalista extremo de Descartes y argumentando que la lógica pura es insuficiente para comprender las verdades profundas de la existencia de la fe. En cuanto a metodología, la estrategia de implementación de la actividad pasa en primer lugar por el visionado de la referida película y la transcripción detallada de todas las ocasiones en las que Pascal y su obra son referidos o citados en la misma, para a continuación acudir a los pasajes concretos de su obra en los que se encuentran tales menciones, al efecto de analizarlos como testimonio de la época histórica que vivió, caracterizada por una tendencia racionalista que explotó con la revolución científica. Esta actividad fue parcialmente realizada en la asignatura de Historia Moderna del programa senior de la Universidad de Cantabria, pero problemas técnicos nos obligaron a comenzar con los propios textos del autor, con los propios textos de Pascal, haciendo referencias complementarias a Romer y su película. Antes de continuar, es imprescindible referirse a los protagonistas de la propia actividad. En primer lugar, Eric Romer, con esta imagen de indudable sabor cinematográfico, sobre el que podemos decir, siguiendo la estela de José de Segovia, en su artículo La apuesta de Pascal en Mi noche con Maud de Romer, publicado en el medio religiondigital.org, donde este autor menciona como una de las características más peculiares del cineasta, bueno, pues, en fin, su afición al misterio respecto a sí mismo, ¿no? Tanto que ni siquiera era su nombre Eric Romer, ¿no? Pocos cineastas mantendrán tan secreta su vida privada como el que firmaba sus películas como tal. Era tan celoso de su intimidad que nunca aceptará asistir a un festival, participar en estrenos ni actos públicos de ningún tipo, ¿no? Habrá entrevistas y fotos, pero no se sabía, por ejemplo, en qué año nació, en una confusión sembrada por el propio interesado, que en diferentes entrevistas y actos públicos pues dio diferentes fechas de nacimiento. Estudia en París, donde publica sus primeros escritos, al principio con su nombre real, Maurice Scherer, y enseñará literatura en Nancy y en otras localidades hasta 1950. Evidentemente, la dimensión intelectual que se percibe en toda la cinematografía de Romer debe tener los cimientos firmes de la docencia y de la inquietud científica, ¿no? Que se deriva de esta trayectoria profesional. La primera versión de Mi noche con Maud será escrita ya en 1946, es decir, 23 años antes de su estreno, lo que da medida de la importancia que esta película tenía para él, ¿no? El nombre de Romer, por otro lado, estará siempre unido al inspirador de los Cahiers du Cinéma, el católico André Bazin, que apadrina al joven Truffaut, pero une en torno a él a otros futuros directores como Rivet, Godard, Mal y Chabrol. Todos ellos formarán parte de un cineclub, como es sabido, en el barrio latino, donde Romer, bueno,
asiste a un momento de conversión o en el que se acentúa esa inquietud religiosa, como fue asistir a la proyección de la película de Roberto Rossellini, Stromboli, ¿no? Que hizo cuando busca la fe atormentado por su relación extramatrimonial, nada menos que con Ingrid Bergman, ¿no? Otro de los aspectos destacados por José de Segovia es como características del estilo cinematográfico de Eric Romer, es su inquietud por buscar lo invisible, ¿no? Será mucho más interesante suscitar lo invisible a partir de lo visible que intentar inútilmente visualizar, por así decirlo, lo invisible. Es decir, el cine concebido como objeto y medio y no como objeto y fin. Eh, es hermano también, Romer, de un filósofo bastante conocido que enseña en la Universidad de París, René Scherer, alguien muy cercano al estructuralismo de Deleuze y Foucault, que participa en las protestas de mayo del 68 y que forma parte del denominado Frente Homosexual de Acción Revolucionaria. Habrá muchos críticos que defienden que Romer fue tan discreto respecto a su propia vida y sembró la confusión a partir de diferentes heterónimos y seudónimos, precisamente para evitar ser identificado con un hermano de perfil tan diametralmente opuesto. En 1957 se casa con una joven estudiante de arte, tienen dos hijos, uno de ellos un periodista trotskista que es conocido en Francia todavía en la actualidad por sus polémicas continuas con la extrema derecha. A la muerte de Bazin se convierte en redactor jefe de los Cahiers du Cinéma, hasta su destitución en 1963, acusado de reaccionario por los partidarios de la izquierda estructuralista. A partir de ese momento trabaja en televisión educativa y consigue una plaza en la Sorbona que le da una estabilidad económica que permitirá el desarrollo de su carrera cinematográfica, organizada, como es sabido, a partir de diferentes series de películas, ¿no? Una primera denominada Cuentos Morales, que comienza en 1962, a la que pertenece Minoche con Maud, luego las comedias y proverbios a partir de 1980, para acabar con sus maravillosos Cuentos de las Cuatro Estaciones, muriendo en París Romer en 2010, ¿no? Respecto a la película en concreto, Minoche con Maud, aquí vemos diferentes imágenes donde se aprecia a la magnífica François Fabian, esa escena o ese ambiente intimista propicio a la identificación, ¿verdad?, entre los personajes. El personaje fundamental de Vidal, dado que a través de las conversaciones que mantiene con Trintignant, es donde se vehicula esa dimensión y esa complejidad espiritual de Pascal. El personaje fundamental de François, la mujer de la que verdaderamente se enamora Trintignant después de un escarceo con Maud. No voy a reventar el argumento, tan sencillamente diré que el protagonista de Mi Noche con Maud es un ingeniero interpretado por Trintignant, por Jean-Louis Trintignant, que después de varios años en América se incorpora a un nuevo puesto de trabajo en Clermont-Ferrand. Esto es importante. Clermont-Ferrand fue la localidad natal de Blaise Pascal, ¿no? Fotografiada la película en un esplendoroso blanco y negro del español Néstor Almendros, con ese efecto agua fuerte. El protagonista, Trintignant, va a misa de 11 todos los domingos, donde observa a una chica rubia que le atrae especialmente, ¿no? Una tarde se encuentra a un antiguo compañero de instituto, Vidal, profesor de filosofía marxista. Discuten sobre el azar y la fe a raíz de la conocida apuesta de Pascal por la existencia de Dios. Como está solo en la ciudad, Vidal invita al anónimo protagonista a pasar la Navidad con él y una amiga suya llamada Maud, divorciada, liberpensadora, pero que tiene curiosidad por las opiniones del católico personaje que interpreta Trintignant. La conversación vuelve al tema de la religión y Pascal, así como a diferentes opiniones sobre el matrimonio. Pero lo fundamental, y por lo que hacemos esta actividad, es esa excusa cinematográfica para vehicular, para presentar la complejidad religiosa de Pascal. ¿Qué podemos decir de Pascal? Bueno, pues el segundo protagonista cimero de la actividad, pues que se trata de, como digo, de un talento irrepetible, un niño superdotado,
que, bueno, adquiere protagonismo en un sentido científico, no solo en su Clermont-Ferrand natal, ya desde fecha muy temprana, sino en el propio París, y a partir de ahí con resonancia europea, publicando a los 17 años el Tratado de las Secciones Cónicas, polemizando con Descartes, que explica el experimento de Torricelli, que despierta la admiración del primer matemático francés de su tiempo, el gran Fermat, con quien descubre el cálculo de probabilidades, y bueno, pues ese talento incluso tendrá una traducción práctica, creando la máquina denominada pascalina, que se originó para ayudar a su padre en su profesión de recaudador de impuestos, ¿no? Eh, pero, como digo, si hay un aspecto que marca profundamente a Pascal y su familia, será su profunda pulsión religiosa que desemboca en un enfoque espiritual próximo al jansenismo, ¿no? Un movimiento teológico y rigorista que, como se sabe, se desarrolló en el siglo XVII, iniciado por Cornelio Jansenio, obispo de Ypres, que destaca aspectos como la predestinación, la corrupción de la naturaleza humana por el pecado original y la necesidad irresistible de la gracia divina. Es un concepto muy negativo y muy pesimista respecto a la fe humana, ¿no? Será un movimiento condenado por ello como herejía por la Iglesia Católica por defender una moralidad extremadamente severa. Pero, en fin, llegará un momento en que llegará el éxtasis, por así denominarlo, de la segunda conversión de Blaise Pascal en la noche del 23 de noviembre de 1654, después, como digo, de esa aproximación al jansenismo, ¿no? Es un momento de comunicación íntima y profunda con lo que para él es la realidad innegable, pero subjetiva y personal de Dios, que le llevará a tratar de convertir a sus amigos mundanos y, bueno, pues escribir un panfleto antijesuítico, las denominadas provinciales. Y después llegará el abatimiento de su última y mortal enfermedad, periodo en el que Pascal se dedica a las prácticas ascéticas, a la oración y a las obras de caridad hasta fallecer con tan solo 39 años. En ese periodo final tiene tiempo de ir enunciando breves perlas de orden sobre todo espiritual que terminarán conformando sus famosos pensamientos, que tiene más de amontonamiento confuso de apuntes, en cualquier caso siempre lúcidos y geniales, que Pascal toma en los últimos momentos de su vida con bueno, pues, la idea de concluir un proyecto más articulado en defensa de la religión católica que no tuvo tiempo de culminar, ¿no? De este conjunto de aportaciones que cabe destacar y que se deduce a través de esas conversaciones entre Jean-Louis Trintignant y Vidal, el personaje de Vidal en la película Menose con Maud. Bueno, pues es la vida fruto del azar o resultado de nuestras decisiones. En ese momento de la segunda conversión, en 1654, Pascal anuncia en la Academia de París su denominada geometría del azar, en que apuesta por la fe. Cito: prefiero equivocarme creyendo en un Dios que no existe, porque si después no hay nada, evidentemente nunca lo sabré cuando me hunda en la nada eterna. Pero si hay algo, si hay alguien, tendré que dar cuenta de mi actitud de rechazo. La conversión de Pascal, como digo, tendrá dos momentos: uno en que se vuelve al jansenismo y las convicciones de San Agustín sobre la gracia y el pecado, y otro en el que ve que el camino hacia Dios no está en la filosofía, sino en el cristianismo, por el que descubre que el corazón tiene razones que la razón ignora. Esta es la contribución fundamental, evidentemente, y nos permite sacar conclusiones muy importantes, que es necesario destacar. Aquí tenemos una imagen de Pascal, una portada de sus pensares y luego este aspecto de las conclusiones que se pueden sacar a través de la película y del manejo de los textos citados en ella, ¿no?
En primer lugar, yo destacaría esa pulsión por el ayornamiento y la adaptación continua de la Iglesia Católica por caminos tan inesperados como necesarios, en un mundo en perpetua transformación social y, en fin, diríamos un momento en la actualidad, de esclavitud tecnológica, ¿no? Por así decirlo. La adaptación del mensaje de la religión católica en fin, pues a momentos convulsos en lo social, y aparentemente muy alejados de la trascendencia propia de la religión católica, se condensa, se deduce ya en la propia expresión de Santa Teresa de estar en el siglo, ¿no? Y verdaderamente es un hilo continuo de toda la religión católica hasta el momento presente, hasta el día de hoy. Después de toda en fin, eh, convulsión provocada por la unificación italiana con la nueva estructura territorial a la que dio lugar, ese espacio de indefinición de los estados vaticanos, bueno, pues son superados con la doctrina social de la Iglesia contenida en la encíclica Rerum Novarum de 1891. Y en realidad, a partir de ese momento se ve con toda claridad, bueno, pues en primer lugar a través del propagandismo católico, después a través del Concilio Vaticano II y la adaptación de esa doctrina a un momento social muy diferente, como digo, de transformación social y revolución tecnológica. eh, Siempre se apreciará ese sesgo de adaptación y de ayornamiento que se aprecia, por ejemplo, en autores católicos como François Maria, Mauriac, Paul Claudel, que siempre destacarán la importancia de, bueno, lo destacarán sin descartar también la crítica hacia Pascal, pero subrayando siempre su importancia en contextos así, ¿no? Y ese será precisamente el contexto en el que Eric Romer, con esa profunda convicción católica, hace el primer draft, la primera versión del guión de Minoche con Moz. En cuanto, bueno, pues a otras conclusiones que cabe sacar de la película, cuya visión aconsejo vehementemente, si me lo permiten, evidentemente ese aval de Romer y por él y por su medio de la alta cultura cinematográfica, la geometría del azar de Pascal, el referido a ayornamiento y adaptación continua, la compatibilidad de una posición social en un entorno banal como el que puedan tener Trintignant y Vidal y Maud, e incluso François, con el mantenimiento de una actitud personal trascendente. Son muchas las escenas, o varias las escenas de la película en las que se reproducen escenas de un oficio divino, de una misa. También hay que reparar en el mensaje de las homilías expresadas en esas misas, porque sintonizan con esa intención de actualización del mensaje católico, ¿no? Y también, bueno, pues la reivindicación de la vida provincial de Clermont-Ferrand. Sin más, les agradezco su atención y les remito a la versión definitiva de las actas, donde todos estos aspectos pues, serán desarrollados de forma más sistemática y profunda. Muchísimas gracias por su atención.